hacer era compendiar lo más importante que puede interesarles a ustedes de esto que es el control, comparando también cosas entre animales y seres humanos. No me meto en la parte humana, soy veterinario, microbiólogo, en principio, pues hice más cosas, evidentemente, aparte de esto, pero darles ese enfoque. Y las que elegí para el día para el curso son tres enfermedades. Una es la listeriosis. Listeriosis, básicamente, o sea, traté de que fueran cosas distintas como ejemplos, porque básicamente tiene un componente muy fuerte de transmisión por alimentos, es una de ellas, ¿sí? Y alimentos que son de los más variados. Segundo, carundio, que es una enfermedad que en nuestra zona adquirió hace unos años cierta negligencia a partir de un caso de un ser humano, y eso cómo impactó en el control de la enfermedad a nivel de los animales. Y por último, brucelosis, o bueno, recuerdo como acomecal, la cual es una enfermedad que se conoce en el país hace muchos años, lo de carbono también, evidentemente, pero que tenemos diferentes, yo les diría, avances y retrocesos en el control de la enfermedad, sobre todo en los bovinos, que es en donde más se controla, y también lo que les voy a mencionar es cómo en los últimos tiempos apareció o se da importancia a la infección en caninos, o sea, que se considera actualmente como una zona emergente en nuestro país, y me parece muy bueno ponerlo para que también se entendiera eso. Bueno, entonces, en principio, ¿se puede apagar acá adelante? ¿Sí? Si puedo poner más allá, más allá. Esta luz de acá arriba. Bueno, perfecto. Esta es típicamente una ETA, o sea, efecto especial por alimentos. Y en realidad, el enfoque nuestro, yo voy a contar lo que hacemos desde el punto de vista veterinario, ¿sí? Después, cómo esto se concatena con otros estamentos del control. En nuestro país, yo les diría que está, por un lado, considerada como casos esporádicos, tanto en animales como en seres humanos, ¿sí? Y afecta la especie que ustedes se imaginen, ¿de acuerdo? Entonces, yo puse más de 50, en realidad puse mamíferos, aves, peces, solo le damos mucha importancia acá en nuestra zona en la parte de rumiantes, ya que tiene importancia, aunque si después les voy a mostrar que tenemos no muchos aislamientos o casos en la zona, ¿de acuerdo? Porque tiene tanta importancia en la actualidad. Pero básicamente los brotes que hay en seres humanos están asociados al consumo de alimentos, y no me refiero únicamente a alimentos de origen animal, también vegetal, porque van a ver que tiene un ciclo, la listeria, en el ambiente, por un lado, que hace que las fuentes de contaminación puedan ser tanto vegetales como animales, y después tiene una parte muy importante del ambiente, que no es puntualmente el origen, pero son las plantas de elaboración y procesamiento de alimentos, que ahí es, yo creo que en la actualidad, el gran problema de la listeria como llegada a los alimentos. Lo que ocurre es que esta enfermedad llama la atención porque en los casos, cuando se producen casos de un brote en seres humanos, hay una letalidad bastante alta. Hay que decir que si hay un brote, se infecta un grupo de seres humanos, y a partir de ahí tenemos que puede haber hasta un 30% de fallecidos como consecuencia de la listeria. Entonces, evidentemente, eso generó preocupación, y sobre todo vamos a ver en gente inmunodeprimida y adultos mayores, dos categorías que en las sociedades actuales crecen, ¿de acuerdo? Por ese motivo aparecen. Y el tema es que es un organismo muy ubicuo, está en todos lados, y cuando digo todos lados me refiero a distintos eslabones de la cadena de producción de alimentos, o sea, desde el origen del alimento hasta eventualmente un almacén que prepara o
bacterias que preparan un alimento para ser consumido. Muy rápidamente la historia. Si ustedes se acuerdan de cuando fue la era microbiológica y cuando comenzaron a descubrirse las bacterias y los charlas con las enfermedades, eso fue en el siglo XIX, básicamente. Pero esta bacteria se aísla recién en el siglo XX, 1926, más la isla de conejos. Y después de ovejas, de un aborto en ovejas, se aísla en Europa. A partir de ahí es como que había información sobre todo en el tema de animales, conejos, cobayos, abortos en ovejas, abortos en bovinos, era lo más frecuente. Pero en el año 79 aparece un brote muy importante en seres humanos en Canadá, Estados Unidos y en Europa. Y ahí está también asociado con el consumo de alimentos. A partir de ahí que yo les marco acá los registros los más importantes. Yo les seleccioné bibliografías, después se las voy a pasar a quien las quiera tener, de artículos que creo que son muy relevantes para que quiera profundizar. Tomé pocos, 2, ¿sí? para darles a ustedes, ¿sí? Aparte de lo que yo puedo consultar por otros motivos, pero 2 de cada enfermedad para que lo puedan tener. Sí, lo vamos a ir subiendo a un drive. Perfecto, como me decís, yo te lo paso y vos lo subís. Dale. Entonces, el tema es que este fue un caso muy severo en Estados Unidos, en 1985, en el cual afectó a 3 bebés y adultos y hubo 48 muertes. O sea, es una letalidad altísima para un caso de una ETA. Y en 1992 en Francia hubo también un caso, más cantidad de gente afectada, pero 63 muertes y abortos de mujeres. Yo les hago un comentario. Cuando yo empecé a estudiar, yo soy veterinario, después hice una carrera de bacteriología en La Plata. Y en aquel momento, cuando hablábamos de la listeriosis, se hablaba básicamente de abortos en mujeres, que era lo que aparentemente más preocupaba. Había un grupo que estaba trabajando en eso y que generaba básicamente un cuadro preocupante en las mujeres. Y yo ya recuerdo que en la década del 80 estaba incluida la listeriosis dentro de las que se investigaban en las embarazadas. O sea, una mujer estaba embarazada, en los controles que se hacían en el embarazo, una era la listeria. Pero básicamente se fue cambiando con el tiempo y se hizo más una enfermedad con otros cuadros y el aborto perdió un poco de prevalencia en los últimos años. Y hubo también casos, no lo pongo acá, en los cuales a partir del consumo de alimentos hubo un brote, entre comillas, que duró algunos años. ¿Por qué? Porque el alimento estaba conservado, estaba refrigerado, se iba consumiendo en diferentes países y fueron trazando a esos alimentos el origen y así vieron que se mantenía en alimentos refrigerados y era muy peligroso. Un poco de etiología. Es un vacío gran positivo. Yo acá les voy a decir lo mínimo, voy a más cuestiones que tienen que ver con el control de la enfermedad. Pero sí lo que a mí me interesa que ustedes sepan de esta bacteria, algunas características ecológicas. Fíjense lo siguiente, desarrolla entre 4 grados y 45 grados. O sea, se comporta como un psicotrófo, por lo menos, que quiere decir que puede crecer a temperatura muy baja, ¿sí? Temperatura de una heladera que anda bien, hasta ser casi un termotolerante en algunos casos, ¿sí? 45 grados. Y también en un rango de pH que es evidentemente bastante amplio, de 5 a 9. O sea, puede estar y se puede mantener en el medio ambiente, pero cuando entra dentro de un animal, mamífero o rumiantes y demás, es un excelente parásito, ¿sí? O sea, se adapta a cualquier cosa. Se adapta a estar afuera, se adapta a estar adentro. Y eventualmente, cuando entra a una vía de entrada, no sé, bueno, por una mucosa, por donde sea, va a afectar lo que llamamos sistema notarial, que ahora se llama fagocítico mononuclear. O sea, ¿a quién infecta a los macrófagos? Que son células defensivas que van a llegar siempre en primera instancia a estar en contacto con un patógeno. De la listeria se conocen 13 o 14 actualmente serotipos. ¿Qué quiere decir? Que por métodos de tipificación serológica se puede distinguir entre algunos, yo le diría, serotipos que pueden ser más frecuentes o pueden aparecer con más frecuencia en
en alimentos o en el ser humano o en animales, aunque no hay exactamente, ahora van a ver, una especificidad hospedador marcada. Hay una hermana de la monocitógenes, que es la Ivanovi, que fue aislada por Ivanov, si no me recuerdo, en Bulgaria, y encontró a partir de abortos en rumiantes, pero que nosotros la vemos, pero no tiene importancia en los seres humanos. Esta vez se ve un cultivo en la sangre. Lo que sí me importa también mostrarles, o sea, ¿por qué agregué esto? Yo dije, hay serotipos. Estos serotipos que ustedes ven acá, el 1, o sea, es lo que dice que reacciona contra el suero 1 y también contra el 2A, ¿sí? Entonces, estos son los que están más frecuentemente informados en humanos y estos en animales, pero fíjense acá, este está tanto en humanos como en animales, y este también. Entonces, no hay una especificidad marcada de hospedador, salta de una especie a la otra, ¿de acuerdo? Y entonces está en el ambiente y es un saprófito. Si digo saprófito me refiero a que se puede multiplicar en el ambiente con buenas presiones de temperatura y humedad, y a partir de ahí puede ocurrir, ¿no es cierto?, de cuando entra a un ser humano, un animal, puede ser un patógeno fatal, directamente. Más recientemente, lo que se hace para tipificar microorganismos, un sistema molecular en el cual lo que se trata de ver es la adaptación de un microorganismo a determinados hospedadores o situaciones, y se generan complejos clonales a partir de ahí. ¿Qué quiere decir? Que hay determinados clones o complejos clonales que están más adaptados, por ejemplo, ¿sí?, a infecciones clínicas de seres humanos, otros a los alimentos. Esto es parecido a los serotipos, ¿de acuerdo? Pero esto es más ajustado, más certero, ¿sí? Y habría en los alimentos unos tipos de listeria que serían menos virulentos, o sea, hacen menos daño, son menos patógenos que los que están o los que llegan a los seres humanos. Y a su vez habría otros que son intermedios, o sea, con toda la tecnología se sigue demostrando que hay un montón de zonas grises en listeria, muchas zonas grises. Y a su vez se está viendo que dentro de los complejos clonales hay tipos clonales, o sea, esta tipificación no resultó demasiado sencilla, pero a su vez lo que tenemos ahora es que secuenciar un genoma de una bacteria no es algo costoso como si era antes, y a partir de ese tipo de metodología se puede llegar a ser más preciso como para seguir un brote y también para ver la virulencia de estos distintos tipos, que se considera que para el futuro va a ser importante conocer la virulencia, porque les va a permitir de alguna manera saber si en algún alimento, quizás de mañana, es más peligroso algún tipo clonal que otro para el control. Bien, porque ya lo dije antes, tiene mucha variación en su virulencia, se va muy patógena, se va menos patógena, se va poco patógena. Bueno, y acá viene la parte complicada. Esto lo damos en el grado. Entonces en el grado hablamos siempre, bueno, la listeria está asociada a un silo en mal estado, ¿de acuerdo? Es lo que queremos que los alumnos les quede claro y que sepan que el silo es una fuente de contaminación para los animales, para los rumiantes básicamente. Por eso lo vemos acá. Y lo remarcamos, pero pueden estar, ¿sí? Están también, se aísla de aves, de suelo y vegetales. El silaje es uno más. Y hay muchos casos en los cuales hay brotes en las vacas y no había silaje. Entonces, evidentemente, son cosas que tienen cierta relación. ¿Y por qué? Porque un silaje en mal estado, que el pH no bajó lo suficiente, esta bacteria, que tiene un amplio rango de pH arriba de 5, y ahí puede crecer y multiplicarse. ¿De acuerdo? O sea, que haya más volumen de bacterias, más cantidad. Y también ocurre que ovejas, cabras pueden ser portadoras y excretan en la materia fecal. Entonces lo van eliminando, van contaminando el medio. O sea, contaminan el medio para otras ovejas y cabras, contaminan el medio que pueden tener eventualmente
se puede llevar ese efluente para regar algún tipo de huerta y demás, y a los vegetales puede llegar. Hay vegetales de los cuales se puede aislar. O sea, no es solamente para una comida de origen animal. Y los seres humanos también podrían ser portadores. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿y qué rol cumple un ser humano como portador en la cadena de alimentos? Si no lo cumple. Pero eventualmente se sabe que podría eliminar en materia fecal. Y eso potencialmente lo convierte en un elemento más en esta cadena epidemiológica. Es más templados, pero aparece en todos los lugares. En nuestro país tenemos datos, sí, tenemos datos, por eso los voy a mostrar para que vean más o menos dónde estamos parados respecto a otras zoonosis. Bueno, acá pongo esto para que ustedes vean la versatilidad. Un poquito. Y ver cómo llega el ser humano. En realidad, lo que ustedes ven acá es, yo empiezo por abajo, siempre, porque puede contaminar el agua, o sea, una fuente de agua la puede contaminar. Los animales la eliminan y puede contaminar los forrajes, el silo, la irrigación a partir de alimentos que tengan resto de materia fecal, hace que pueda pasar a vegetales y a productos recién cosechados. Y también lo que ven acá es que esto sería el origen, ¿de acuerdo? Fioristeria en suelos, marco acá. Y después, cuando tenemos ya alimentos que pueden ser de origen vegetal o origen animal, la planta procesadora es también una fuente de contaminación, ¿sí? Que también está subnotificada. Si se infecta una vaca, también la carne no bien cocinada puede ser un elemento, pero en general la carne se va a contaminar durante la faena. Ustedes saben que durante la faena es un proceso en el cual intervienen diferentes personas y es posible que haya una contaminación cruzada o elementos que se desprenden de la parte del intestino, nunca es perfecta la faena y eso puede estar contaminando algunas de las carnes. O sea que también se podrían contaminar en ese momento. Si se infecta una vaca y puede tener problemas de aborto, puede ir por la sangre y generar un cuadro septicémico en una vaca, más que nada en terneros, van hasta el hígado, en el hígado generan microabscesos, ¿sí? Va al cerebro, puede generar en las vacas cuadros neurológicos de tipo encefalitis. Y básicamente lo que puede ocurrir es que también el ser humano, ¿sí? O bien adquiera la infección a través de alimentos, acá está el otro que es el que se mencioné antes, se considera que la comida lista para consumo, o pronta, como diría en otros países para el consumo, es también, o pueden utilizar listeria. A partir de ahí puede ser que un ser humano se infecte con la leche también. Tengan en cuenta que en nuestro país la leche que consumimos está toda pasteurizada, ¿sí? Pero podría ser en un ambiente más familiar que alguien consuma leche sin pasteurizar, o que en otros países, cuando he demostrado esos brotes en Francia hay algunos quesos que son quesos de marca de origen que se hacen con leche sin pasteurizar y esos pueden mantener, y no les mostré ahí, pero hubo un brote muy... Esos brotes de carne de Estados Unidos se dieron por consumir un queso fresco mexicano, que es un queso que se hacía eventualmente, no sé si era no pasteurizado o si falló la pasteurización, pero cuando sacaron el queso de las góndolas, ahí se redujo, se controló el brote. O sea, esos elementos, queso sobre todo y leche, son los que pueden micronizar. El ser humano entonces puede, a partir de esas fuentes, vamos a ver qué cuadros puede llegar a dar, puede tener desde septicemia, meningitis, endocarditis, aborto, ¿sí? Todo eso puede ocurrir. Ahora vamos a ver otro detalle. Y también casos más aislados como conjuntivitis, también puede hacer en los animales. Se lo voy a marcar porque básicamente hay mucha similitud, de acuerdo con la vía de entrada, en los cuadros de seres humanos y animales. Muy bien, y esto lo quería remarcar
¿Por qué? Porque acá ponemos en el centro a la planta para hacer alimentos. Ya no a un costado ni abajo, la ponemos en el medio. Y ahora van a ver por qué. O sea, en la planta llegan los alimentos que son procesados, que pueden estar, que ya pueden estar. O sea, los animales que están eliminando, están eliminándolo al medio. En el medio, ¿sí? Se puede mantener, puede llevarlo hasta acá muestras de insectos que pueden acarrearlo, contener fuentes de agua, contener por irrigación, y ya sea alimento de origen vegetal como animal, se pueden ser vehículos de estos microorganismos. Y bueno, las plantas procesadoras. Los seres humanos, yo se lo comenté antes, ¿pueden ser portadores? Sí, lo que pasa es que en realidad acá hay la cuestión de grosor de las líneas que ponemos. Las líneas que son punteadas y menos densas, sí, son los riesgos menos importantes. Pero pueden ocurrir, puede ser lavado de manos o falta de higiene en planta procesadora, puede acarrear de un lado al otro los alimentos. Y aparentemente también las mascotas podrían estar jugando. Acá lo que ven es todo esto que ustedes ven allá, con líneas punteadas, lo voy a más prolijo, digamos, son los que vienen de forma sintomática, no están con enfermedad. Una cosa es la infección y otra la enfermedad. Entonces puede ser que estén infectados, están eliminando, ¿sí? No debería pecar, pero no tienen enfermedad. ¿De acuerdo? Y acá sí la transferencia o fuente de infección para básicamente a los seres humanos, que es lo más importante. Y eventualmente estas son las vías más frecuentes en las cuales un animal se puede infectar. Me pregunto, solamente la vía de eliminación y la vista es mucosa intestinal, se elimina la más frecuente fecal. La más frecuente es la fecal. O sea, así es como llega hasta un alimento, así es como se elimina. Mucho más raramente puede ser por otra vía. Incluso en los animales, cuando hay un brote es una fuente común, ¿sí? No es contagiosa. No, me pregunté yo por el tema, el caso de contaminarse la red, el canal, siempre es por alguna rotura de víscera o puede ser también por contacto del cuero. Sí, o bueno, eso también está bien que lo hayas comentado. Si es un ser humano, ¿sí? Que por cuestiones profesionales trabaja con animales, si está tocando material de un aborto, ¿sí? Puede infectarse. Los veterinarios y gente que manipula animales que pueden tener listeria, puede aparecer como una lesión cutánea y que es una de las posibles vías de entrada por vía cutánea, que puede llegar a dar un cuadro en los seres humanos. Pero dentro de todo el contexto se considera que la fuente más frecuente es por contaminación de alimentos. O sea, el contagio, o decir, porque toqué un material infeccioso en un aborto, sí se puede llegar a dar, pero no es típicamente contagioso. Algo de la patogenia, simplemente para que vean la versatilidad, o sea, se puede mantener multiplicándose en el pasto, en el suelo, pero cuando llega a una puerta de entrada, que es vía oral, penetra por el intestino delgado, supuestamente la forma más frecuente de penetración en el ser humano y en los animales. A partir de ahí, lo que puede hacer es, se pone en contacto con células, sobre todo los macrófagos, en las cuales los macrófagos no la van a eliminar, no pueden eliminarla, la mayoría, y también células epiteliales, y tienen la capacidad, yo porque les puse, cuando son células que son no defensivas, o sea, células epiteliales, por ejemplo, tienen la capacidad de pasar de una célula a otra, porque genera, supongamos que entra por acá, que genera un cambio en el citoesqueleto, ¿sí? Y a partir de acá, lo que hace la bacteria es, se mueve por el citoesqueleto, se mueve de una parte, con una punta a la otra, los filamentos de actina, va de la parte apical a la parte basal y pasa a otra célula. Con lo cual queda escondida del sistema inmune, ¿sí? Porque los macrófagos, y puede mantenerse e infectar otras zonas. Bien. A partir de ahí es otra cosa, bueno, que sí puede ocurrir es, si bien la forma más típica es que pase de intestino hacia
hasta la sangre, y a la forma septicémica, puede ocurrir que en un rumiante en cavidad bucal con herida y demás pueda llegar de cavidad bucal al trigémino y directamente dar cuadro cefalítico mucho más rápido. Bien, y en ovinos, acá lo puse que pasa en los animales, generalmente hay infección, ¿no es cierto?, uterina. En general, los abortos pueden ser en cualquier momento de gestación, son más frecuentes al final, como casi siempre ocurre con los bovinos, y en ovinos también puede dar abortos y puede dar septicemia neonatal. Eso lo da en cualquier, o sea, la septicemia y los abortos lo dan en casi cualquier especie animal y en seres humanos. Y acá está lo que les comenté antes, entra el eucariota, ¿sí? Evade la flora fagocítica, entró por acá. Entra porque tiene receptores. Cada vez que ustedes ven esto, hay un receptor. El receptor entró, está dentro de una vacuola. La vacuola se va a alisar, pierde la membrana que la recubre y tiene una serie de proteínas, que es un factor de virulencia, que hace que se genere. Utiliza la actina de la célula, esta es una cola de actina, y por la cola de actina pasa de una célula a la otra. Y así rápidamente va llegando o invadiendo, ¿sí?, células y algún órgano. En humanos, ¿qué es lo más frecuente? Alimento contaminado, esto que ustedes ven acá es el tubo digestivo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y a partir de ahí, una vez que pasa a veces la célula, pasa. Siempre tenemos mucosa, submucosa, a partir de ahí va a llegar a la sangre y la linfa, y si es por la linfa, ganglios linfáticos. Y soporta el crecimiento y multiplicación en un fagocito, en un macrófago. O sea, a partir de acá puede llegar a la sangre, el órgano blanco preferencial es el hígado, también realmente el hígado dando algún tipo de lesión o acceso a nivel hepático, pero también va al vaso, sigue por la sangre, y podemos tener los cuadros que son los más complicados, que son básicamente la meningoencefalitis, por un lado, y eventualmente, si está la mujer embarazada, puede ir a la placenta y dar un aborto. Esto es básicamente el resumen y si se ponen a ver lo que yo les mostré entre esos animales, es absolutamente parecido, o sea, los cuadros son muy similares. Un poco para que vean qué pasa en los animales. Lo más común, la meningoencefalitis, el aborto esporádico no es tan frecuente, o sea, en nuestro país es en la zona, cuando hay aborto, primero pensamos en qué, en Bruselas, ¿de acuerdo? Es mandatorio eso. A partir de ahí empecemos a ver las víricas, si se quiere, y después vemos otras bacterianas que son más esporádicas, como por ejemplo la listeria. Bien. En recién nacidos, neonatos, puede haber septicemias, en las cuales es una de las tantas bacterias que hay que en un neonato de cualquier especie animal puede llegar a dar una infección letal. Acuérdense que los neonatos son en la categoría, son animales que están desprotegidos. Va a depender de cada especie animal. Ustedes saben que un bovino nace y ya camina. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero un porcino no, un perro no, el ser humano ni hablar, que está en desarrollarse. ¿De acuerdo? Entonces, somos animales que estamos más desprotegidos en esa etapa. Por ese motivo, en ese momento de la vida, una infección es mucho más complicada. Lo mismo que en un adulto mayor. ¿Sí? Más de 67 años, ¿sí? Ahí ya somos más vulnerables que el resto. Bien, otro cuadro que da es gastroenteritis en los animales, es frecuente, les diría que no es el que más se registra, ¿sí? Y van a ver que en los seres humanos, como entra por intestino, tiene cierta importancia, vamos a ver cuándo después. Y después sí tenemos formas localizadas, oftalmitis, o sea, lo que al principio, con opacidad cornea, mastitis puede ser muy de vez en cuando, ¿sí? Es una mastitis descendente. Va de la sangre a la glándula mamaria, la vaca, pero después se elimina por leche y termina en la leche, ¿de acuerdo? O enteritis. Y en seres humanos, y acá sí hay varias cosas que les quería comentar. Primero, ¿cuál es el grupo de riesgo? De adultos mayores, ¿sí? Después que se jubilan, como yo, que jubilé hace poco, ¿sí? Estoy en el grupo de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso es un grupo
con edades intermedias con comorbilidades, o sea, alguno que está con tratamiento eventualmente inmunosupresor, es muy probable, los que tienen diabetes, cáncer, diabetes, enfermedad hepática crónica, que sí, no están respondiendo y son más vulnerables, o terapia inmunosupresora por algunos motivos. O sea, fíjense que yo les comento esto porque es difícil encontrar datos, no son de Argentina, son básicamente de Unión Europea. ¿Por qué? Porque ellos han visto una evolución en la casuística, de ser casos de los cuales hace hasta 20 años, 30, predominaba el aborto, ya dejó de ser el cuadro más frecuente para ser un cuadro menos prevalente en la actualidad. Y la bacteria primaria se da cuando la bacteria entra por alguna vía, llega a la circulación sanguínea y rápidamente invade. Y esto es todavía más frecuente o es más complicado en mayores de 5 años. La neuroesclerosis, que es un cuadro también que es casi siempre letal, en personas que no vienen de colectivo a 60 años. Y las localizadas ya son menos, si se quiere, o sea, son más tratables, con más éxito, pericarditis, audiopercarditis, endocarditis, neumonía y otras. Acá incluso la cutánea, que es la que les comenté, que puede ocurrir con los veterinarios cuando manipulan algún aborto, que puede haber sido por listeria, y a partir de ahí la entrada es directamente a partir de la piel. Pasa que cuando yo digo la piel, digo una piel intacta, uno está en el campo, está siempre la piel erosionada por algún motivo. Y a partir de ahí, aunque sea una mini o una micro afección, o microtrauma, por ahí pueden entrar. En cuarto lugar, ¿sí?, abortos y neonatales, hablamos de seres humanos. Y la última, y la que en general es más controlada, es la gastritis febril autolimitada. O sea, directamente esta es más parecida a otras gastroenteritis que se pueden ver típicamente de esta, como puede ser con salmonela, en algunos casos, con aureus, también Staphylococcus aureus, que puede llegar a tener. Y ahora vamos a ver por qué, y vamos a ver la importancia de las plantas que procesan alimentos. ¿Cómo es el diagnóstico? Acá se demuestra en parte es en animales, yo poco se lo mezclé, ¿sí? Pero es presuntivo, no es un tipo de enfermedad que aparezca con frecuencia. El tema es que es factible que uno se confunda con otra. Entonces, primero, es esporádica, el otro es si es bien de tipo beta que apareció con un alimento determinado, uno puede pensar en una fuente común, ¿sí? O si no, eventualmente, si es por contacto con animales, a partir de saber que hubo un caso sospechoso de listeriosis. Y los signos clínicos, que ya vieron que son variados, desde cuadros febriles hasta cuadros de tipo neurológicos, hasta abortos, son muchos. Lo cual hace que uno se confunda con muchas otras enfermedades. Bien, ¿y cómo se hace el diagnóstico? Y por cultivo y aislamiento. Esa es la forma de hacerlo. ¿Es una bacteria difícil de cultivar? Yo les diría que no, a partir de tener medios de cultivo adecuados. Y si estamos hablando directamente, ¿no es cierto?, de una localización dentro de un tejido de un ser humano o un animal en el cual normalmente no hay microorganismos, sino el cuento de la sangre, básicamente, ¿sí?, es diagnóstico, eso es confirmatorio, eso por un lado. Lo otro, y que no tenemos muchos datos en nuestro país, la van a ver, es que yo lo busque en la materia fecal, de animales, sobre todo de animales, de seres humanos, si quiero hacer un estudio epidemiológico, en alguna planta procesada de alimentos, por ejemplo, pongámosle, en la cual yo podría hacer eso, un cultivo más complicado, porque vamos a ser medios selectivos, ¿sí?, o usar métodos moleculares más acotados, más caros, que también se puede llegar a hacer, pero se hace con esos fines, ¿de acuerdo? Y en animales también, como a veces el aislamiento de animales, por la muestra con la cual se cuenta, que es distinto de seres humanos que pueden estar en un lugar, un establecimiento sanitario, con una muestra de los lugares que yo quiero. Acá con animales, yo tengo que tomar lo que encontré, ¿sí?
Entonces, en esos casos, si vosotros nos muestran una necropsia, que es una herramienta muy frecuente de uso veterinario para el diagnóstico, esa muestra de necropsia puede ser inmunohistoquímica, como está indicado acá, en la cual yo tengo un anticuerpo específico que me está marcando a la bacteria en el tejido. Y puedo hacer un diagnóstico. ¿Hay trabajo en Argentina? Sí, no mucho, pero hay. Y después, una vez que yo la encontré, hago la serotipificación para ver a qué grupo pertenece, número uno, y segundo podría ser un método molecular como PCR para ver si eventualmente confirmar el diagnóstico y llevarla después a otro tipo de método como el MLST para ver los clonales y demás para seguimiento del microorganismo. Y ahora vamos a hablar un poco de qué pasa en Argentina, ¿sí? Para que nos agarremos la cabeza. No, no es para ver lo que tenemos simplemente, porque lo importante acá es, yo lo que entendí cuando hablé con Daniel y demás es mostrar dónde estamos. Sí. Quería consultar, ¿en cuánto se manifiesta una vez infectado? Los signos dependen, la incubación es variable. La incubación varía de acuerdo con, por ejemplo, si el caso gastrointestinal, ¿sí? En general lo que ocurre con la listeria es que tiene que entrar al intestino y competir con otra flora. ¿De acuerdo? O sea, en el intestino delgado, por eso, en el delgado sobre todo, la competencia para que la listeria llegue hasta el intestino y pueda entrar, la hace con otras bacterias. ¿Sí? Entonces depende en cuánto hayas consumido. ¿Sí? Ahora bien, hay otra cosa más. Listeria, supongamos, como capacidad para crecer, tiene capacidad para crecer, pero si está con más contaminantes en una planta, suponete, de alimentos, no es muy hábil para competir porque no resiste demasiado, hasta que baje la temperatura. Ahí sí gana ella. Baja la temperatura y ¿quién queda? Queda la listeria. Y se multiplica. Y tiene biopelícula. Se mantiene en un montón de elementos que son inertes. O sea, aparte de tener la capacidad para mantenerse eventualmente en el suelo o donde sea, también tiene capacidad para mantenerse haciendo la biopelícula de alimentos inertes con algo de materia orgánica, obviamente para poder desarrollar. Entonces, en esos casos, y si se ingiere una cantidad más importante y puede competir, ¿sí? Es probable que tengas primero un cuadro gastroentérico, ¿sí? Y a partir de ahí podría llegar a invadir, podría llegar a dar otros cuadros. Entonces, eventualmente, la incubación es variable dependiendo de eso. O sea, que dependiendo de la cantidad que uno consume. La cantidad que uno ingiera, la edad del afectado, si es alguien que tiene baja defensa, va a ser distinto. Si es una mujer, o sea, dentro del embarazo, si se ve afectada en ese momento por consumir algún tipo de alimento, entran por ahí de vuelta, los que iba a recordar, eventualmente puede ser que cuando comió, eso llegó a la sangre y después viaja hasta la placenta, porque es el aborto, puede tardar bastante más. No es algo que te puede dar una cifra exacta, justamente por eso. Y esto es algo de nuestro país. Cuesta encontrar información en nuestro país. Y le voy a decir por qué. Porque nuestro país no es una enfermedad que sea de notificación obligatoria. Hasta este año. Pero aún no lo encontré en el boletín oficial. Sí me lo comentaron gente que trabaja en laboratorios. Dijeron que este año se había declarado de obligatoria notificación, pero hasta ahora no. Ojo, eso no quiere decir que no haya control, ahora vamos a ver que hay control. Pero estos son casos en seres humanos. Entonces, los casos informados son casos de meningitis, ¿sí? Casos neonatales en San Luis, o sea, esto es casuística de prácticamente 10 años. Ahí hubo 3 casos, o sea, de vuelta, es esporádica. Y tengan en cuenta que cuando son casos neonatales generalmente se llega al diagnóstico. O sea, los hospitales tienen capacidad para diagnosticar y tienen también protocolos de acuerdo con el tejido afectado, ya sea en sangre, en cultivo, o eventualmente tienen protocolos para meningitis. ¿De acuerdo? Y tienen lugares donde enviar sus aislamientos rápidamente para tipificar con metodología
muy avanzada. Bien, entonces lo que ustedes ven acá esto es por un comentario hecho por una persona que trabaja en el tema, no lo encontré, pero se lo pongo, por eso se lo pongo y se les aclaro, número uno. Segundo, esto, ¿de dónde saco esta información? ¿Lo inventé? No lo inventé. En realidad, esto lo dijo una persona que trabaja en Anlis, en el Malbrán. Dice que ellos reciben, tienen entre 10 a 15 aislamientos por año de casos. Y no de ningún lado después. O sea, a ver ahí. Y si uno entra al CONICET y ve la RSA, Red de Alimentos, se encuentra que lo que CONICET difunde es lo que dice la Unión Europea. O sea que no son casos nuestros, ¿de acuerdo? Porque no están. Eventualmente en la Europea lo que se ve es que el periodo, ellos sí lo tienen más registrado. Y con diferencias en algunos países. Sobre todo porque en algunos países, en España hubo un brote muy importante en el 2018, Lucía, con mucha gente afectada por comer carne, y eventualmente eso hizo que abrieran más los ojos para esto. Pero sobre todo en este último periodo, de hecho 2015, 7 años aumentó sobre todo el ICE para el grupo de 25 años, las mujeres, básicamente. Y también, como te les dije, a los hombres y mujeres de más de 25 años que son más vulnerables. Igual, para que se den una idea, ¿cuánto se considera que hay de casos? 0,48 cada 100.000 habitantes en la Unión Europea, que tienen un sistema bueno de notificación, pero aún así ellos consideran que se están subnotificando. Bien. Y vamos a los animales en Argentina. Bueno, esto también es lo que yo puedo encontrar. Casos de encefalitis, sobre todo son en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en esa provincia tenemos básicamente el INTA Balcarce, que es un sistema de diagnóstico muy bueno. Entonces, casi todo lo que pasa por ahí, los casos, terminan en el laboratorio. Y ellos tenían en esta época, en 2002, inmunohistoquímica, entonces los casos de encefalitis los chequeaban con diferentes técnicas y bueno, descubrió que tenían algunos, ¿sí? Básicamente por listeria, en 3 casos, en un periodo que fue de unos 4 o 5 años más o menos. Y otro caso que también, pero ya más adelante, este colega es de Marcos Juárez, pero estaba trabajando en aquel momento en Balcarce, haciendo su residencia, y ahí encontró que en realidad no todo, pero un gran porcentaje estaban asociados al consumo de SIO, que es lo que nosotros transferimos o comentamos siempre, que tengan en cuenta los alumnos con el caso de los animales, de rumiantes básicamente. Y también en 2016 un caso de bovinos de engorde, de provincia de Buenos Aires, Baja California de Buenos Aires, todo básicamente con animales afectados, como olvidar de vuelta, esto se repite, variable, 0,5-20% dentro de ese brote, y una letalidad que también puede ser variable, hasta 30%, y también lo comentamos que pasaba para seres humanos. Y ahora vamos a los alimentos, ¿sí? Que me parece la parte más importante de donde se puede infectar un ser humano. Número 1, el calor la va a destruir. Dijimos que aguantaba o soportaba hasta 40 grados. Si la llevo a 60, 70, no queda nada. Si yo pasteurizo, pasteurización estándar, que son 63 grados, 72,3, 30 minutos, no queda más listeria. ¿De acuerdo? Como tampoco queda más brucela ni Helicobacterium bovis. ¿Sí? Ahora bien, pero cuando la temperatura baja, si estaba ahí presente, se va a multiplicar. Y más son alimentos que van a estar mucho tiempo refrigerados. Eso es un factor que influye. Segundo, si hay fallas en la seguridad y higiene de las grandes plantas, las plantas todas tienen medidas de seguridad y también tienen medidas de control y tienen que muestrear, ¿de acuerdo? Periódicamente y de laboratorios que hacen los controles privados, generalmente los laboratorios. Pero si se escapa algo de ahí, un alimento que no fue controlado, que es el microorganismo, puede afectar a mucha cantidad de gente porque las plantas son cada vez más grandes. ¿De acuerdo?
Y también lo que antes comentaba, cada vez hay más adultos mayores que viven muchos años, ¿sí? Entonces son un grupo de riesgo. Entonces el grupo de riesgo, entonces uno dice, bueno, tenemos tanta prevalencia, bueno, vamos a segmentar por grupo de riesgo. Y van a ver que la mayoría están en los más chiquitos y en los más viejos. ¿De acuerdo? Y también aumentó por hábitos de consumo, hay mucha mayor cantidad de alimentos refrigerados. Por un lado, o si otros alimentos que son poco procesados. Por otro lado, o sea, es otra de los cambios culturales que estamos viviendo en los últimos años. El refrigerado y otros que son alimentos con poco proceso que también pueden venir con cierto riesgo de contaminación. Creo que está acá. Entonces, ¿qué alimentos pueden ser? O sea, los más peligrosos, entre comillas, pueden ser embutidos que se han contaminado en origen, ¿sí? O en las playas de faena eventualmente, y después se mantienen fríos, o sea, son listos para consumir. Queso, listo para consumir, ¿de acuerdo? También puede ser que en la planta que elabora, que hace una milanesa y la pone para vender, también se puede contaminar ahí, en el que está preparando ese alimento, ¿de acuerdo? ¿Dónde están? Están básicamente en todos los elementos o sea, en máquinas, ¿sí? Están en mesadas, hay un montón de puntos críticos en cada una de estas plantas procesadoras que deben ser muestreados, ¿sí? Y aparte de alimento en sí, a eso me refiero, no es solamente de alimentos, muestreas, ¿sí? De alimentos, no de las cantidades. También hay zonas, puntos críticos que muestrear en cada establecimiento. Desde carne cruda hasta carne elaborada, como ven acá, ¿sí? De rumiantes, cerdos y aves, ¿sí? No vemos los pobres acá, que también entran en la cadena. Y el que no había hablado antes es pescados y mariscos, también pueden tener listeria, ¿sí? Y acá no hablamos nada porque no me dedico a las especies. Me gustan, pero básicamente no están acá. Vegetales y todo lo que sea listo para consumir. Luis, sí. Te quería hacer una pregunta, pero no te quería interrumpir. Dale. Perdóname, Mire, tomo agua, dale. Aparte, no, yo quería saber, vos hablabas de unas estadísticas respecto de los casos esporádicos en humanos. Sí. Estos datos que son difíciles de encontrar o poca publicación, pero la mortalidad de esos casos esporádicos. Eso que está sacando. 20 al año. Pero no se muere. Normalmente la mortalidad no es alta, pero el tema es, estos que están acá, que yo te mencioné, ¿sí? O sea, hay muy poco en Argentina, casi no encontrás. O sea, yo ¿en qué me puedo basar para tomar y sitio de trabajo? Los trabajos que están publicados en alguna revista que pasó por respirar, ¿sí? Si es una revista, si se publicó en un congreso, ahí quedó. Que fue, habló, lo mostró y ahí quedó. Y no hay mucho más que eso. Esto al boletín no llega directamente. El tema de la respuesta a la antibiótico-terapia, porque digo, si bien exactamente. Una bacteria que se cultiva sencillamente, se puede llegar a encontrar más sencillamente en un cultivo, en el caso de la meningitis vos metés antibiótico de amplio espectro, cuando tenés la sospecha clínica. Pero ahora te cuento una cosa. No la encontrás. No me interesa porque es el tema médico, por eso no me metí. Me parece bien que lo haya sacado, porque básicamente en muchos casos de estos que cuando se medican, la evolución es distinta. Cuando se medicó en el caso de Andalucía, que había un montón de gente que fue afectada, estaban a medicar, ¿sí? Y eventualmente, ¿qué pasa con los inmunosuprimidos? Los inmunosuprimidos se utiliza un tipo de antibiótico en la actualidad que hace que haya menos casos de otras infecciones, justamente porque están, creo que es el clotrimazol, ¿puede ser? Que están utilizando. ¿Endovenoso? El inmunosuprimido. Pero bueno, o sea, no quería estar ahí porque, o sea, no es mi tema, ¿viste? O sea, dije eso, bien que lo preguntes, también si querés comentar, pero eso también influye en que se toma tiempo y se llegan a evitar la mortalidad. Sí, los gobiernos también, por ahí si tenés algún signo, que por ahí siempre hay un par que se murió y hacen el diagnóstico y empiezan a tratar. Sí. Bueno, ahí cortás el problema, sabés que es el silo, volverás desde el silo, le sacás ese alimento y... Claro. O sea, lo bueno es eso, que tiene un tratamiento. Un poco usaron también ahí en Andalucía el antibiótico como profiláctico, o sea, la gente que aún no tenía signos, pero que había comido, por la duda fue antibiótico. Pero ahí estaba claramente indicado que decía, bueno,
no podemos, realmente no se evaluó de cómo fue la eficacia de eso, pero los que lo usaron, sin duda. Claro, porque digamos que nosotros en serio la estudiamos con meningitis, y vos con meningitis lo tratabas inclusive a veces antes de sacar el cultivo. Y dale, si bien no son casos muy comunes, frecuentes, algo que no se ve mucho, pero... Y por eso seguramente muchas veces ni crece el microorganismo, ¿viste? Porque fue tratado abajo. Entonces después habría que ver ahí cuántas meningitis tenemos sin aislamiento de gérmenes, y si de esa no hay. Digo, porque parece que es algo como muy común, lo que no tenemos el diagnóstico. Exacto. Y en realidad no está. O sea, esto que yo les mostré acá es porque cuando uno busca los datos no se encuentra. O sea, no digo que esté ni bien ni que esté mal, digo que no está. Y después si uno reflexiona y dice, bueno... Y esto también te quiero comentar o consultar cuando hablabas de los diagnósticos o del estudio del ambiente, también puede ser que se tomen muestras del agua para ver si ese agua esté contaminada y se busca listeria también en el agua. Se puede buscar y básicamente en las plantas procesadoras se muestrean parte del alimento, ¿sí? otras fuentes que podrían haberse contaminado. Y también mesadas, máquinas, en las máquinas que pueden quedar, máquinas que se usan para picar carne o para elaborar alimentos. Hablaste de la carne de aves también, y el huevo. El huevo no lo mencionan como una fuente, mencionan sí la carne y la contaminación dentro de la faena de las aves. No mencionan el huevo puntualmente, no como salmonela, que ahí sí. Por eso, pensando en similar a salmonela, la contaminación del huevo crudo. Sí, realmente están buscados, ¿no? Como otras cosas, pero no la menciono como una fuente complicada. Pero bueno, podemos buscarla, porque que el hecho que no esté, no quiere decir que no esté mencionado, que no puedan aparecer. Esto lo comenté recién, y ahora sí paso a que pasa por el lado de alimentos, en Argentina, lo que les quería mostrar. El primer trabajo o sea, ¿esto por qué se lo pongo? Porque hay dos criterios. Uno puede decir, cuando se manda un alimento, que lo manda desde la planta hasta al laboratorio, manda una cantidad, de la cual el laboratorio toma 25 gramos. El análisis se refiere a 25 gramos. Entonces, lo que tiene que haber es, según nuestro código alimentario argentino, que sí figura, ¿sí? Tiene que, acá está, no tiene que estar presente en 25 gramos. Y en realidad, en general, yo les diría que en alimentos el porcentaje de positividad es variable, 10-15% pueden llegar a dar. Eso por un lado, pero también les quería mostrar otro parámetro, ¿sí? La Unión Europea acepta, ¿sí? En un alimento, obviamente todos sabemos que los alimentos tienen una vida útil, ¿de acuerdo? Y si van siendo refrigerados, también tienen una vida útil. Acepta que hasta 100, esto es una forma de colonia, o sea, cantidad de bacterias por gramo, durante la vida útil del alimento listo para consumo, ¿sí? Porque se supone que con esa cantidad, lo que les comentaba antes, que depende de cuál sea la dosis, o mejor dicho, la dosis de desafío que vos recibís cuando comes un alimento. Si comes un alimento que tiene hasta un tiempo de vida útil, si pasado ese tiempo aumentó más la cantidad de listeria y puede ser mucho más riesgoso. Entonces, eventualmente, es muy probable que ese alimento no esté deteriorado en sus aspectos organolépticos, pero que tenga más cantidad de listeria. Por eso la vida útil también, y cuando se controla un alimento de estos es para que no supere ese límite. Pero por otro lado, los americanos ya están en cualquier alimento en tolerancia cero por algo. O sea, no tiene que haber nada. En peces, pescado. El pescado es como otros alimentos, ¿sí? Yo no tengo información puntualmente de Argentina. Les comento por qué no lo puse acá. Me tocó hace poco realizar un trabajo que está por publicarse. Por eso no lo puse, porque no correspondía éticamente que yo lo hiciera. Pero ahí me tendría que fijar si en ese habían relevado muchos elementos distintos, muchos, que
llegaban al laboratorio. O sea, esto me se los comento para que sepan que las plantas procesadoras tienen la preocupación y en los supermercados y demás, y las muestras llegan periódicamente. Esos trabajan todo el tiempo recibiendo muestras de alimentos y son las críticas. Entonces eso se hace para ver dónde está el problema para solucionarlo. No recuerdo puntualmente que hubiera procesado marisco, me voy a fijar. ¿Sí? Pero en general el código alimentario lo que tiene es para cualquier alimento. ¿Sí? Para cualquier. Y el código de prevención, entonces en realidad lo complicado de esto es que toda la cadena alimenticia. Entonces yo a ustedes les digo, bueno, ¿cómo para controlarlo acá? En las vacas y a nivel del campo. ¿Cómo para controlarlo ahí? Que un animal excrete más o excrete menos. No sabemos, porque yo antes lo que les mostré de los trabajos de Argentina son de casos puntuales, de animales que se murieron. O sea, nadie hizo estudio epidemiológico que diga, yo tengo lugares en los cuales sé que las vacas excretan más que en otros lugares. No se sabe. Para decir que, bueno, esto debe controlarlo o no. O sea, esta parte de la primera cadena no la tenemos, número uno. La segunda sí, ahí sí hay control. Lo que llega a las plantas es controlado. Las plantas tienen control. Ojo, me refiero a las plantas que se consideran supermercados, que a su vez pueden tener adentro una roticería. Eso todo se controla. Y ni hablar de una planta que produce alimentos. ¿Y sensor sensible a cualquier desinfectante? Sí, sí. Pero muchas veces hay que ser muy exhaustivo en la higiene y demás para eliminarlo, porque a su vez tiene capacidad de formar biopelículas y ahí se pueden mantener. Una biopelícula en cualquier superficie inerte es más difícil eliminar los microorganismos. Almacenamiento, baja temperatura, y se mantiene. ¿De acuerdo? Y por último, distribución y venta al por menor. Y nos queda acá los consumidores, que yo tenía que haber puesto el número 5 y no sé por qué no lo puse. ¿Por qué? Porque acá este dibujo esto es un afiche en el cual se indica una embarazada, cuidado con los alimentos tal, tal y tal. ¿De acuerdo? O sea, si uno busca, hay mucha información acá. O sea, no sé mucha. Si uno la busca, encuentra que dice, bueno, precauciones para no contraer listeriosis. ¿Sí? Eso es indicado, pero básicamente es la última parte de la cadena, es el consumo. Pero sinceramente, si a mí me dice en este momento dónde está el principal problema, donde para quién es un problema muy serio ahora, para esta alimenticia. Ellos son los que tienen que tratar de hacer esto, sobre todo esto y esto, 2, 3 y 4, para evitar que llegue. Y son las partes las más controladas, son las que más se controlan. Lo otro es, no hay más información que eso en Argentina, o sea, no encontré más, no quiere decir que no haya más. Si hay más, está en un nivel que uno no puede encontrar, por eso es más, por ejemplo, en el caso de abortos, si es primer aborto o segundo aborto, a veces ni se estudia. No se claro. estudia. Yo sabés que recuerdo cuando estudiaba, como legal, digamos, puede ser todo y legal. ya pensando, quizás esto esté como no pensado todo el tiempo, de hacer una buena anamnesis, de ver a qué estuvo expuesta esa mujer, suba el impacto de riesgo. Más allá de estudiar o cultivar, porque siempre ¿Que el caso de aborto no se estudia? Pregunto por... Cuando son dos seguidos, no, cuando son semanas. no estudiamos. seguramente no. Antes lo que era común con histeria era el aborto a repetición en mujeres, que aparecía más de una vez. Por ejemplo, Pero no creo que se haga, no sé por un qué. aborto de 7 meses, 8 meses. No, lo que pasa es que ahí cambia porque eso sí se estudia porque eso es el concepto de aborto hasta menor de 20 semanas o de menos de 500 gramos, medio kilo. Entonces, si entra en ese concepto, no se estudia el primer y segundo, excepto muchas veces en el medio privado, quizás por una insistencia de la mujer. Pero no entra en el protocolo. No entra en el protocolo. Y estas fotos son histerias dentro de una célula. Realmente una foto espectacular, como siempre la tomada por el espacio circular. Esta información de estos dos están en castellano y realmente este último excelente,
de un español que a que le interese el tema es una revisión concisa y obviamente apuntada a España y a la estrategia europea. Y esto ya es más largo, más viejo, más largo, pero muy complejo. Perdón, otro comentario. En inmunodeprimidos con HIV también. También, sí, también. Ahí sí se estudia. Con HIV. Todo lo que hicimos inmunodepresión por cáncer, HIV, pacientes diabéticos, todos están en grupo de riesgo. Y bueno, y cuando uno se pone a leer, dice, esto está en todos lados. O sea, y seguramente estaremos comiendo muchas misterias. Esperemos que esté por debajo de esa cantidad. Menos de 100. Pero bueno. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren descansar o quieren que sigamos? Es una revista médica. Esta de sí. Me voy a pasar todo, ya paso. Una revista de medicina clínica. Pero eso puede ser depende del tiempo. Depende del tiempo. Depende del tiempo. ¿Cómo andas con la biología? Y yo cargo cachetada, pero. Biología, lo único que me tira, lo único que me